Muy buenas. Vamos a continuar con estas sesiones dedicadas al mundo editorial y al tratamiento de documentos con hojas de texto como Word. Vamos a ver cuestiones avanzadas como lo que son las tablas de contenido, los índices onomásticos, la vista esquema, la creación de listas multinivel también, que son muy tremendamente útiles. Y sobre todo vamos a trabajar con los estilos, pero esta primera sesión pues la vamos a dedicar simplemente a ver cómo tenemos que configurar Word antes de empezar a trabajar. Existe la creencia, yo diría que casi mitológica, bueno, y mitológica ya, ¿por qué no vamos a decirlo? Porque toda la mitología es una cuestión de socialización y la socialización está presente a lo largo de toda la historia, da igual en qué época estemos viviendo, obviamente. Entonces sí diríamos bueno, desconocemos por completo cómo funciona Word en sus ajustes por defecto si no lo hemos modificado nunca, ¿no? Entonces, tengamos muy en cuenta que Word es un programa anglosajón que unos señores de Office, que pueden ser ingleses o pueden ser americanos, norteamericanos más concretamente, pues han configurado conforme a unas reglas que no tienen del todo que ver con la gramática, la ortografía, la ortotipografía del español. Entonces, Word, si fuera un programa inteligente, lo es hasta cierto punto, como todas las aplicaciones, podría dirimir extremos entre, bueno, pues en cuestiones de enunciación, de sintaxis, pero no lo es. Entonces, Word no puede saber, por ejemplo, qué es una oración. Es imposible que Word sepa qué es una oración. El hecho de que a Word se le diga que después de un punto acaba una oración, pues no implica que se corresponda con la enunciación, con las polifonías, con la deixis en español. No tiene mucho que ver y esto lo vamos a ver ahora, ¿no? ¿Cómo cambiamos esas opciones de autocorrección para que no nos amarguen la vida? No sé si os ha pasado alguna vez, me imagino que sí, como nos ha pasado a todos, que cuando estéis trabajando con listas, vosotros queréis incluir o bien una lista de viñetas, una lista numerada, una lista multinivel, pues Word por defecto os correlaciona las listas, ¿no? Vosotros podéis hacer una lista sobre un aspecto de un documento en la página 3, pero cuando llegáis a la página 17 del documento y estáis intentando hacer otra lista distinta, Word la reenumera exactamente como correspondería si estuvieran vinculadas esas listas. Obviamente no están vinculadas, no tienen nada que ver. En una lista estás hablando de zapatos, en otra lista estás hablando de caballos, pero para Word es la misma lista, con lo cual los números, las viñetas o los números multinivel o las jerarquías son correlativas a la primera lista que hiciste. Y esto es absurdo, obviamente, porque no tiene ninguna aplicación práctica. De hecho, como digo, te vuelve un poco loco. Bueno, vamos a ver cómo deshacíamos todo esto. En principio nos vamos a archivo, archivo opciones, bajamos a la pestaña opciones y el menú que nos abre opciones, pues vemos que tenemos general, mostrar, revisión, guardar, idioma avanzadas, etcétera. Nosotros nos vamos a revisión, ¿vale? Que es lo que nos interesa, lo que nos atañe, pues como escritores, como correctores, como editores, como, bueno, pues como cualquier persona, como traductores, como cualquier persona que se dedique a escribir en esta lengua, ¿verdad? Dice, cambia el modo en que Word corrige y aplica formato al texto conforme escribe, que son las opciones famosas de autocorrección. Bueno, vamos a ellas. Vamos a entrar en las opciones de autocorrección y vemos, en primer lugar, que tenemos bueno, vamos a bajar del todo. Esto lo dejamos ahora para después. Nos dice reemplazar texto mientras escribe. Esto es algo muy útil. Esto es algo muy útil porque en realidad lo que estamos haciendo son macros muy pequeñitas, es verdad, pero podemos reemplazar un mínimo texto o mejor dicho, un gran texto de las líneas, los párrafos que sean, por ejemplo, tres iniciales, ¿no? O tres siglas, si queremos. Entonces, si yo, por ejemplo, tecleo aquí C, 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 fijaos que tengo ahí la famosa frase de Groucho de cómo partiendo de la nada llegué a la más absoluta de las miserias, ¿no? O si tengo CCAA, pues tengo comunidades autónomas de berrenderos a caballo. Bueno, son bromitas que gasto yo, que tienen gracia en mi cabeza al principio cuando las estoy pensando, luego las explico en los cursos y obviamente no tienen la más mínima gracia, ¿no? Pero esto nos explica un poco cómo va funcionando este reemplazo, ¿no? Entonces yo voy a salir un momentito de aquí, me voy al documento. Si yo tecleo CCC, fijaos, me sale esa frase. Si yo tecleo CCAA, le doy al intro. Ay, perdón.
Que he puesto 3 Cs. CCAA, le doy al intro y me sale esta frase. Es decir, podemos utilizarla para frases mucho más complejas o incluso para palabras muy largas que estemos escribiendo que no nos apetezca volver a escribirlas, pues podemos utilizar estas abreviaturas. Simplemente escribimos la abreviatura, damos al intro y funciona esta búsqueda de reemplazo. ¿Tiene alguna otra utilidad esta herramienta? Pues yo diría que no. Yo diría que no tiene ni una sola utilidad más. Porque fijaos que por defecto me va a corregir siempre un cuanto lo que sea por un cuanto lo que sea. Es decir, no siempre porque lleve una exclamación, este adverbio va a llevar una tildación. Entonces, Word corrige por defecto esto y no hay por qué corregirlo. Muchas veces no tiene por qué llevarlo solo porque lleva una interrogación o una exclamación. Em, por ejemplo, se ve muy claro en el caso del cómo. Como no has comido, te enfadas. ¿Cómo no has comido? ¿Te enfadas por eso? Entonces, claro, no es lo mismo. Entonces, si tú me vas a corregir siempre que yo ponga un cómo precedido por una interrogación, por un cómo acentuado, pues me estás fastidiando el texto. La entonación, la prosodia, todo, ¿no? Entonces, fijaos que pasa en todos los casos. ¿Cuál, cuáles, cuándo, cuándo? Así que mi consejo es esto, desactivarlo siempre, no tenerlo activado nunca. ¿Para qué lo tengo activado yo? Pues para enseñaros esto del CCC, lo del reemplazo, esto que os decía, nada más, porque es para lo único que sirve. Realmente yo esto no lo tendría activado nunca. Si nos vamos arriba del todo, nos dice mostrar los botones de las opciones de autocorrección. Bueno, eso ya se nos muestra, queramos o no, pero en fin, yo lo tendría desactivado, no tiene ningún sentido porque llevamos muchos años utilizando Word y ya sabemos más o menos cómo funciona. Es como una indicación más, aparte de todas las indicaciones que te da el programa, ¿no? ¿Corregir dos mayúsculas seguidas? Bueno, pues en principio sí puede tener su aquel, pero claro, ¿qué pasa si yo tengo siglas? ¿O qué pasa si yo tengo mayúsculas dentro de una palabra que puede también tener minúsculas? Como es el caso de las marcas comerciales, ¿no? InDesign, estoy pensando ahora, pues hay una D en mayúsculas dentro de la palabra. Esto también me lo corregiría. No serían dos mayúsculas seguidas, pero también lo corrige. O sea, no te permite que haya una mayúscula dentro de la palabra esta opción. Entonces, sí puede haber dos mayúsculas seguidas, con lo cual a mí esto no me sirve. Poner en mayúscula la primera letra de una oración, pues sería fabuloso. Si Word supiera lo que es una oración, como os decía antes. Word no sabe lo que es una oración. Si Word ve un punto, piensa que ya es el final de un párrafo y que empieza una línea siguiente, o que es un punto y seguido y que empieza la oración siguiente. Pero eso no tiene por qué ser así, porque imaginaos que tenemos una abreviatura, que tenemos etcétera, o que tenemos un abreviamiento y esto va seguido de un punto, con lo cual no deberías tener activado esto nunca si no quieres que Word te la líe. Poner en mayúscula la primera letra de celda de tablas, bueno, pues puede ser interesante, pero como siempre digo, si no tienes tú el control, Word no es tan listo como tú. Word te la puede liar. Es mejor que tengas tú el control en estas cosas. Poner en mayúscula los nombres de los días, pues ya me dirás por qué motivo, por qué extraña razón que nadie alcanza a comprender y vamos a poner en español en mayúscula los nombres de los días, los meses o las estaciones. No tiene ningún sentido. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, o sábado y domingo, lo escribimos siempre de minúscula, ¿vale? Corregir el uso accidental de bloqueo mayúsculas. Pues bueno, esto sí podría tener su utilidad, pero entiendo que todos somos lo suficientemente pillos o pícaros como para saber cuándo hemos apretado el botón, ¿no? Yo no le daría este poder, vamos a decirlo así, a Word, ¿vale? Bueno, autocorrección matemática. La autocorrección matemática es una cosa que tiene una utilidad bestial si estamos corrigiendo un texto en matemáticas con ecuaciones, etcétera, etcétera. Fijaos que todos estos símbolos son los símbolos reales que vamos a utilizar, las ecuaciones que podemos utilizar aquí para los binomios. Todo esto está fenomenal, es notación científica, básicamente. Pero no lo utilizamos normalmente. Y como no lo utilizamos normalmente, fijaos que si tenemos esto activado, nos dice utiliza las reglas de autocorrección matemática fuera de las áreas matemáticas cuando las reglas de autocorrección matemática o autocorrección entran en conflicto, se utilizarán estas últimas. Bueno, esto es un lío monumental. Es un lío monumental, independientemente de porque te pueda corregir cosas que no quieras que te corrija,
porque hace consumir hace que mejor dicho, hace que el programa consuma una cantidad de recursos del ordenador muy grandes. Entonces tiene a la memoria RAM funcionando a demasiada velocidad, vamos a decirlo así. Esto hay que tenerlo desactivado por defecto, salvo que estés corrigiendo textos en los que te vengan estos símbolos. Luego os explicaré por qué o hasta qué punto hay que fiarse de la paleta símbolos, ¿vale? Y de qué símbolos son los que nos trae. Reemplazar texto mientras escribe, pues es lo mismo. Si lo tenemos activado, va a consumir una gran cantidad de recursos. Yo no quiero que me reemplace. Si yo quiero poner X, no quiero que me reemplace por el aspa de multiplicar, que, bueno, no tendría que salir a la paleta de símbolos para enseñárosla, pero si yo en algún momento dado quiero poner una X, yo no quiero que me reemplace ese texto automáticamente por un aspa de multiplicar, ¿vale? Solo porque tenga la autocorrección matemática activada. Entonces, ya os digo que no tiene ningún sentido tener esto activado. Autoformato mientras se escribe. Pues fijaos, dice, comillas rectas con comillas tipográficas. Y dices, bueno, pues sí, o sea, puede tener su aquel, ¿no? Entiendo que si el programa discierne lo que es una comilla, cuando ellos dicen comillas rectas son las comillas mecanográficas antiguas, las que venían en la máquina de escribir de toda la vida, que no tenían ni alabeo hacia la izquierda, ni alabeo, ni curvatura hacia la derecha. Esas comillas rectas no son las comillas que utilizamos en español, pero ojo, es que las comillas tipográficas que son las que nos propone Word, tampoco son las comillas españolas, que no son las comillas españolas, son las latinas, son las ortotipográficas o latinas, ¿no? Entonces, como Word no sabe qué comillas utilizamos en realidad en español, pues mejor tenerlo desactivado. Fracciones. Un medio por carácter de fracción. Esto fabuloso. Esto fabuloso, pero tiene un problema, porque efectivamente un medio se pone así, ¿no? Esta es el superíndice apropiado que se utiliza para la construcción de los números partitivos o fraccionarios en Word, ¿no? En la tipografía que estés utilizando. ¿Cuál es el problema? El problema es que el programa se va a la paleta símbolos para sacar su símbolo, ¿no? De la tipografía. Y en la paleta símbolos, por defecto, está la otra tipografía. Entonces, te puedes estar colocando los números fraccionarios o partitivos de otra tipografía sin darte cuenta, porque aquí, desde luego, sí que no lo diferencias, porque una cosa es una letra o una palabra en una tipografía que está rodeada de muchas otras letras con otras tipografías, y ahí sí te das cuenta. Pero con los números es más complicado darse cuenta de eso, así que yo no lo tendría por defecto esto. Negrita y cursiva por formato real. Bueno, pues es que, claro, ¿qué entiende Word por formato real? La redonda, ¿no? Como nos dice siempre este Fernández de Sousa, ¿no? Va de redonda, va de redonda, va de negrita, va de cursiva. Si yo quiero poner negrita o cursiva, tengo que tener toda la libertad. Lo puedo estar haciendo bien o mal, o de una forma hortera o excesiva, pero tengo que tener toda la libertad. ¿Qué es esto del formato real, ¿no? No sé lo que es. Como no sé lo que es, pues prefiero hacerlo yo. Rutas de red internet por hipervínculos. Este sí es conveniente tenerlo activado. ¿Por qué? Pues porque si no, no funcionan los hipervínculos que yo introduzca en mi correo, o si lo estoy corrigiendo y me lo han enviado de fuera, pues sería harto imprudente, como decían en el Quijote, asaz imprudente modificarlo, ¿no? Porque nos encontraremos con ciertos problemas después y nos tirarán de las orejas nuestros maquetadores o diseñadores, ¿no? Fijaos aquí que nos dice ordinales por superíndice y digo yo, pero esto, ¿desde cuándo esto es un ordinal? Es que esto no es un ordinal. El 1 sin punto y sin el símbolo del masculine ordinal indicator no es un ordinal. Esto lo que es en realidad es un grado centígrado lo que nos han puesto aquí, ¿vale? Entonces, mejor tenerlo desactivado, porque el ordinal, el número que expresa una prelación, un orden, en el idioma español, pues siempre va con su abreviatura, perdón, que no me sale la palabra. 1 punto ordinal masculino, 2 punto ordinal masculino. Esta sería la forma correcta de escribirlo. Si Word no lo sabe, pues obviamente es muy insensato darle el poder a Word para que lo haga. Guiones con guión largo, perfecto, esto sí que estaría bien. Porque este tipo de guiones no son equivalentes. Ya veremos cuando demos los tamaños de cuadratín, que lo vamos a ver aquí además en Word con diversos ejemplos. Estos guiones no son lo que se utiliza para los incisos, no son o para el inicio de los diálogos, o incluso para las bibliografías, cuando estamos resaltando una obra o estamos haciendo
hincapié en una obra de alguien que ya hemos, o es decir, que ya hemos mencionado la obra de alguien en esa bibliografía y queremos repetir la línea, pero sin volver a mencionar todos los datos como su nombre, sus apellidos, etcétera, las editoriales, sino que solo ponemos la obra, ¿no? Pues entonces para eso se utiliza la raya española, que es en inglés es el em-dash, em o espacio m, ¿no? El alt en ASCII sería alt más 0,151, ¿no? El problema es que Word no sabe lo que es. Te dice guión largo, vale, pero ¿qué es el guión largo? ¿Es un em-dash? ¿Es un en-dash? ¿Es qué sé yo? Y como no lo sé, o mejor dicho, como no creo que lo sepa Word, pues no le doy a Word el poder, lo hago yo. Aplicar mientras escribe. Listas automáticas con viñetas. Esto es lo que os decía antes. Como esto esté activado, pues hombre, tenemos un problema gordo. Porque siempre que pongas que quieras hacer pues como una especie de llamada al borde de la página, Word automáticamente te genera la lista. Y la lista ya lleva sus sangrías, ya lleva sus espaciados, no es fácil modificarla después. Y aparte de eso, que como os decía antes, las enumera de una manera cuando empiezas, pero si haces una siguiente, las conecta a las dos. Con lo cual, pues tienes un lío hasta que acabes el documento muy grande. Líneas de borde, esto lo habréis visto todos. La línea de borde es una cosa muy difícil, yo diría que casi imposible de borrar. Se puede borrar, pero después de trastear en Google y seguir los consejos de varios hackers muy avezados en el problema, al final te puedes librar de estas cosas, que te sale un ancla como del objeto anclado y estas cosas, pero mejor mejor que no esté. O sea, mejor no darle la posibilidad a Word de que te complique la vida, ¿no? Estilos de títulos integrados, bueno, esto no está mal, esto puede estar bien, pero también es mejor tener el control, ya lo veremos cuando lleguemos a la clase de los estilos, ¿no? De cómo trabajar con estilos. Listas automáticas con números. Bueno, pues listas automáticas con números, estamos en lo mismo que con viñetas, es exactamente lo mismo, mejor tenerlos activado. Tablas, bueno, pues sí, las vamos a hacer nosotros, no tiene sentido que las haga Word. Y si no sabemos hacerlas, Word tampoco te enseña, las hace directamente sin darte muchas opciones de cambio que no sean una injerencia directa en la tabla, con lo cual pues es mejor que la hagas tú y así aprendes, ¿no? O por lo menos esa es mi política siempre, yo prefiero hacerlo yo. Mientras escribe automáticamente, dar al primer elemento de las listas el formato del anterior. Bueno, sin comentarios, ¿no? O sea, es lo que ya hemos dicho antes. No, como esto viene activado por defecto y no lo sabes, pues siempre te funcionarán las listas como quiere Word. Y como quiere Word es una forma, yo diría que diabólica de volver loca a cualquier persona, ¿eh? O sea, realmente es muy difícil deshacerse de esto si no sabes que viene aquí, que se puede desactivar por defecto. Y ojo que luego te lo repiten. Luego en otra de estas pestañas que vamos a ver aquí, te lo repite. Establecer la primera sangría y la sangría izquierda con tabulaciones y retrocesos. Esto jamás, jamás. Porque en la edición tradicional se considera que el sangrado de los párrafos, la sangría izquierda de primera línea, etcétera, no es jamás una tabulación. O sea, lo que se considera un sangrado es una medida relacionada con la medida de cuadratín de la tipografía. ¿Qué es el cuadratín? Bueno, lo veremos más adelante, pero así, grosso modo, os explico que el cuadratín es una medida relativa que el tipógrafo, cuando diseña la tipografía, aplica al cuerpo de la letra. Es decir, el cuadratín está relacionado intrínsecamente con el cuerpo de la letra que estamos utilizando. Si estamos utilizando un cuerpo 9 o un cuerpo 12, pues tendremos un cuadratín 9, un cuadratín 12. Entonces, si yo quiero establecer una sangría de primera línea, le puedo dar un cuadratín y medio, dos cuadratines, que sería pues como dos letras mayúsculas, dos espacios M's, vamos a decir así, dos emdas, dos rayas, o una raya y media, pero nunca una tabulación, porque una tabulación por defecto está medida en 1,25 centímetros, y eso es una barbaridad que estropea cualquier texto. Definir estilos basándose en el formato personal. Bueno, por lo mismo que antes, prefiero tener yo las opciones. Nos quedan estas dos de acciones y de autoformato. En acciones, fijaos que lo tengo todo desactivado, pero si tenemos un uso especialmente intenso del correo Outlook, del correo que viene asociado a Microsoft Office, pues bueno, lo podéis tener activado, no hay ningún problema. Fijaos qué tipos, contacto de mensajería instantánea, convertidor de medidas, todo esto. Como yo suelo usar más Gmail, pues no le presto demasiada atención a esto, no me interesa. Y ya nos queda el autoformato. ¿El autoformato qué sería? Pues sería exactamente lo mismo que ya hemos desactivado, pero Word nos dice,
¿estás seguro de que es una forma de decirte, no seas tonto, que yo te puedo resolver todas las cuitas que se presenten en tu miserable vida? Y efectivamente es una vida miserable, vamos a ser honestos y sinceros, pero porque Word te obliga a que sea miserable, no por otros motivos, no por la pandemia ni nada por el estilo, es por cosas como Word. Fijaos, estilos de títulos integrados. Pues vale, ya se lo dije antes que no lo quiero, pero bueno, me lo vuelvo a repetir. Listas automáticas con viñetas. No sea que tuvieras la lucidez de borrarlo, o sea, de desactivarlo la pestaña anterior, pues aquí te lo vuelvo a repetir y está activado por defecto. Yo lo tengo desactivado porque me di cuenta, obviamente. Estilos de lista. No lo quiero. Otros estilos de párrafo tampoco lo quiero. Ya lo veremos cuando lleguemos a los estilos. Y me vuelvo a repetir otra vez. Comillas rectas con comillas tipográficas. Ya le dijimos que no. Ordinales, fijaos que esto ya ni siquiera es el superíndice. O sea, bueno, claro, sí, te dice ordinales por superíndice, te lo cambio por el superíndice. Pero fijaos que aquí ya ni siquiera me ha puesto un símbolo de grados, que no es el ordinal masculino que debiera ir, sino que me ponen una O, ¿no? O sea, me han puesto una O directamente, con lo cual, pues yo ya no me fío de Word ni por asomo, no me fío de los señores estos que trabajan para Bill Gates, ¿no? Fracciones, un medio por carácter de fracción, ya lo vimos, no tiene sentido porque te lo va a sacar de la paleta de símbolos. Esto tampoco tiene sentido. Negrito cursivo por formato real, no sabe Word lo que es el formato real y nosotros tampoco entendemos lo que entiende Word por formato real. Creo que se refiere a la redonda, pero si para mí un ladillo o un antetítulo tiene que ir en negrita, puede ir perfectamente en negrita. Entonces no tiene sentido que me los cambie a voluntad, siempre que yo busque una negrita, que me ponga una redonda, si es eso lo que entiende Word. Pero aunque sea otra cosa, pues yo esto no lo quiero. Rutas de red, ya dijimos que sí, e Internet por hipervínculos, esto sí tendríamos que tener activado. Y bueno, conservar estilos. Los conserva quieras o no, yo lo tengo desactivado de hecho y me los conserva siempre, o sea que te va a dar un poco igual. Y siempre aplicar autoformato. Documentos de correo electrónico de texto sin formato, bueno, pues esto jamás, porque vete tú a saber lo que hace, si te hace estas barrabasadas en una hoja de texto, no quiero ni pensar lo que te puede hacer en un correo electrónico con un código HTML que tú no dominas en absoluto, entonces yo no, no me fiaría de Word para nada, ¿no? Bueno, pues le damos a aceptar y ya tendríamos configurado correctamente nuestra aplicación Word para redactar, corregir y que no nos molesten todas las chorradas internas que han incluido en el programa, que es un programa tremendamente útil, tremendamente valioso, que tiene una serie de funciones que en algunos casos hasta se acercan a los programas de maquetación. Es verdad que se han puesto las pilas esta gente de Microsoft de una forma compulsiva casi, porque han visto los avances bueno, pues de Adobe y cómo ha copado todo el mercado de la edición Adobe y demás, pero bueno, Word es lo que es una hoja de cálculo y si la queremos emplear para diseñar y para maquetar, pues vamos a sudar tinta china, no es la función de Word, aunque tiene cosas como por ejemplo la vista esquema que se asemejan mucho a lo que se puede hacer por ejemplo en InDesign o en Quark Express, ¿no? Pero eso lo veremos en otras clases. Espero que este vídeo haya sido de vuestro interés. Si veis que hablo muy rápido, lo lamento, pero es que tengo que subir los vídeos en un formato MP4, por ejemplo, a WordPress, que me da 3 gigas de capacidad, con lo cual pues no puedo permitir que sean demasiado pesados. Espero que tengáis una buenísima tarde.